Ok, ahí estamos grabando. Bueno, primero que todo tenemos que saber que un algoritmo PID es propiamente tal un algoritmo, valga la redundancia, el cual permite calcular o arreglar la respuesta del sistema en base a los errores obtenidos, ¿verdad?, en un control feedback. Es decir, que tenga una, una forma de este estilo. Tenemos cualquier, digamos, fuente, digamos, un salto escalón o una rampa o, digamos, un pulso, lo que sea que entre en nuestro sistema que haga una perturbación, digamos, o sea, que se genere una perturbación por ello, o bien un cambio en el set point. Vamos a ponerlo ahí porque, para no alargarlo, ¿no? Pero podrían hacerlo de forma lineal. Entonces, eso es básicamente lo que vendría a ser, bueno, si nos ponemos un poquito más riguroso, podríamos poner aquí también un poco de perturbaciones aleatorias inherentes a cada planta y a cada proceso. No, esta es una función de transferencia de perturbaciones. Vamos a poner de disturbance. Ok, entonces lo que tenemos es básicamente un algoritmo PID, el cual funciona obviamente en un lazo cerrado, es lo que permite cerrar el lazo de control, en donde nosotros vamos a tener un set point que le informa de verdad a lo que vendría siendo el controlador PID, cuál vendría siendo o cuál tendría que ser la salida aquí, ¿verdad? ¿Cuál debiese ser el valor en la salida? Entonces lo que se hace es medir este valor en la salida, considerando también perturbaciones aleatorias, ¿verdad? Comparar el valor de la salida con el respecto al valor, ¿verdad?, del set point y obtener un error. Un error el cual, según sea la magnitud de su tendencia, va a afectar en lo que y cómo reaccione el controlador PID, ¿ya? Un controlador PID, por sus siglas, es un controlador proporcional integral derivativo, ¿ya? De forma, la expresión, digamos, cómo se va a ir controlando el error mediante un algoritmo PID es de la siguiente. Tenemos que la respuesta, ¿verdad?, en función del tiempo, va a venir dada por una constante proporcional, ¿ya?, al error. El error EDT lo vamos a tener como error, más 1 sobre un tiempo de respuesta integral, el integral de 0 a t, del error, más un tiempo de respuesta derivativo. Entonces vamos a explicar rápidamente qué significa cada uno de estos términos. Sé que igual lo han visto en clase, pero no sobra de nuevo una explicación. Bueno, con respecto al, bueno, esto vamos a multiplicar cada término, ¿no? El primer término vendría siendo simplemente proporcional al error. Es decir, si tuviésemos simplemente un control proporcional, es decir, si tenemos un error de 2, ya, digamos, un error, no sé, el set point y la respuesta acá están variando, digamos, en un 50%, lo que va a hacer el controlador proporcional, que es P nomás, simplemente va a variar la entrada a la función de transferencia, es decir, nuestra variable de control, en este caso, qué sé yo, el flujo, puede ser también el duty de un calefactor, lo que sea, va a variar de forma proporcional al error. Es decir, si varía y se desvía 50%, ok, entonces, y 50% para arriba, lo que va a hacer el control proporcional es bajar
50% digamos, la entrada, ¿verdad?, a la función de transferencia, nada más que eso. ¿Ya? Ese tiene bastantes problemas, ya que nunca, o sea, siempre vamos a tener un offset. Siempre vamos a estar pasándonos, digamos, con respecto a lo proporcional. Generalmente, si es que tenemos un error de 50% y generamos una caída, digamos, del 50% con tal de arreglar ese error, vamos a quedar generalmente un poquito abajo. Entonces, después el controlador va a medir otro error y vamos a quedar un poquito más arriba y después más abajo, y así. Entonces, nunca vamos a poder obtener y eliminar el offset, que vendría siendo la diferencia. El offset se mide como la diferencia entre el set point y la de respuesta. Entonces nosotros obviamente queremos que la respuesta sea lo más cercana al set point posible, que el offset sea 0. ¿Ya? Ese es el drama con el control proporcional. Con el tema del control integral es muy bueno, ya que va integrando los errores en el tiempo, ¿verdad? Entonces, una vez que nosotros tengamos integrada la curva de errores, ¿verdad? Que obviamente van a ser varios peaks, esto va a generar una eliminación del offset, pero muy lento, ¿ya? Entonces, no nos sirve si tenemos cambios, escalones o perturbaciones importantes, constantes en la planta, ¿ya? Ahí se nos pone un poquito difícil, porque el offset, es decir, se va a eliminar, en algún momento la respuesta va a llegar a ser el mismo valor que el set point, pero lamentablemente esto ocurre muy lento y no puede ser utilizado en línea en una planta, ¿ya? Es muy difícil controlar con de hecho, no he visto controladores únicamente integrales, siempre es proporcional integral, con tal de añadirle un poquito de velocidad a la cosa. Y la última parte, que es el control derivativo, es más bien un control predictivo, ya que según la tendencia del error, es decir, este va a ir aumentando o va a ir cayendo, ¿verdad?, va a ser la respuesta del control derivativo, ¿ya? Entonces, obviamente, si el error es constante, el control derivativo no va a funcionar porque es la derivada del error, ¿ya? Pero generalmente eso no ocurre. Entonces, eso va a ser bastante bueno, porque si es que el error tiene una tendencia a la subida, nosotros estamos midiendo la derivada, que si lo vemos de forma lineal vendría siendo la pendiente. Si tiene una pendiente muy inclinada, el control derivativo le va a decir al controlador, ok, entonces tenemos que bajar de tal forma, o sea, con esa misma pendiente. ¿Se entiende? Si obviamente tiene una pendiente muy, muy pequeña, es decir, este error no es importante, no es relevante, el cambio no va a ser muy grande en el controlador PID. ¿Ya? Entonces, básicamente, eso es, y así se conforma un algoritmo PID. ¿Ya? Ahora, como pueden ver, existen varios parámetros que nosotros tenemos que ir determinando para finalmente setear nuestro algoritmo PID. Primero vendría siendo el KC, que es el parámetro proporcional, luego el tau I, que vendría siendo el tiempo de respuesta integral, y el tau D, que es el tiempo de respuesta derivativo. Generalmente no trabajamos con esta expresión en el plano temporal, en el dominio temporal, mejor dicho, sino que la trabajamos como función de transferencia. Función de transferencia en el plano de Laplace, es decir, en el plano complejo, en donde nos queda una expresión bastante más amigable. Kc más 1, Kc 1 más 1 sobre tau I más, tau I S más, aquí es, más S por tau 2, o tau T. ¿Ya? Entonces, esa es la expresión que nosotros vamos a tener generalmente para poder setear los parámetros del controlador. Y es mucho más fácil, porque generalmente vamos a trabajar con funciones de transferencia en el plano de Laplace, y además no tenemos tenemos solo término algebraico, ¿verdad? Que eso es la importancia, obviamente, de pasar al plano de Laplace. Tener una ecuación algebraica en vez de tener una ecuación, digamos acá, una EDO,
o además una ecuación que involucre integrales, que obviamente no es lo más bonito. ¿Ya? Entonces, existen varias formas empíricas de poder determinar los parámetros, cada uno de los parámetros según sea el sistema. ¿Ya? Primero, en esta ayudantía vamos a ver el método de Ziegler-Nichols, ¿ya? Después la curva de reacción de Ziegler-Nichols y la curva de reacción de Cohen-Kuhn, ¿ya? Bueno, vamos a partir primero con la de Ziegler-Nichols. La de Ziegler-Nichols es simplemente, como paso, yo creo que ya se lo saben, es llevar la planta a una oscilación críticamente estable, en donde la respuesta tenga una forma de este estilo, en donde las oscilaciones no crezcan en el tiempo, ni tampoco se vayan decayendo en el tiempo. Si van decayendo, es un sistema que tiende a ser estable, y si van creciendo, obviamente es un sistema que tiende a ser inestable. Cuando decimos que es críticamente estable, es porque las oscilaciones, su amplitud, no cambia con respecto al tiempo, ¿ya? Entonces, primero que todo, la forma de determinar los parámetros del controlador PID según el método empírico de Ziegler-Nichols es llevar la planta o la respuesta de la variable controlada de la planta a una forma críticamente estable, ¿ya? Esto obviamente es peligroso y además costoso. O sea, es llevar, digamos, la operación a una oscilación, digamos, tener la temperatura de salida de un reactor oscilando todo el rato, es por lo menos peligroso y además puede ser muy costoso, ya que puede bajar demasiado la productividad, echarse catalizadores, o sea, es un drama. Entonces, generalmente se aplica este método empírico en plantas que son estables en lazo abierto. ¿Alguien sabe qué quiere decir eso? Como que sea estable a lazo abierto. Vamos a ver el chat. ¿No? Bueno, cuando nos referimos que una planta es estable a lazo abierto, o bien la respuesta es estable a lazo abierto, es que la planta tiene tal estabilidad, tal que no es necesario el control de alguna variable. Es decir, no sé, si nosotros aún no controlando, teniendo ningún control de feed forward o feedback, lo que sea, vamos a tener una respuesta, por ejemplo, una temperatura que nunca se escape mucho, por ejemplo, la temperatura que nosotros queramos tener. ¿Ya? Eso es básicamente una planta que opera en lazo abierto. Lazo abierto significa que no hay control. Entonces, si no hay control y además es estable, es porque el sistema, bueno, valga la redundancia, es estable. O sea, no necesitamos control para ello. Entonces, si la hacemos oscilar esto, va a oscilar entre valores que estén muy cerca del set point o del valor que nosotros queremos como respuesta. No así plantas que están generalmente en lazo cerrado y que no son estables al lazo abierto. Es decir, si nosotros no controlamos cierta planta, los valores se nos disparan, ¿ya? Se nos disparan para arriba, los errores se desvían hacia arriba o hacia abajo, está lo mismo. El tema es que se disparan. Pero una planta que simplemente tiene una variable que es fácil de controlar, el lazo abierto, es decir, no necesitamos un control feedback ni feed forward, se pueden hacer este tipo de cosas. Es decir, no va a ser peligroso, o sea, muy pocamente va a ser, la idea es reducir obviamente la posibilidad de peligro, de riesgos. Entonces no va a ser riesgoso ni tampoco va a ser tan costoso. Esa es la idea. Porque nuevamente es estable el lazo abierto. La respuesta siempre va a estar cerca de lo que nosotros queremos. ¿Se entendió un poquito más? ¿Eso? Sí, gracias. Sí. Bacán. Ya, bueno, quedémonos primero con la de Ziegler-Nichols y en esta ayudantía, más que hacer el ejercicio de forma directa, generalmente el tema de sintonizadores
es viendo la respuesta, ¿verdad?, del sistema. Entonces, por lo menos en mi semestre, el profe Bert entregó, por ejemplo, una planilla Excel en donde nosotros podíamos ver en línea, ir cambiando los parámetros del controlador, viendo la respuesta, etc. ¿Ya? Entonces es un método dinámico de encontrar los parámetros del algoritmo PID. Existen varias otras técnicas, como puede ser ir cambiando el valor, ir viendo, por ejemplo, un gráfico en Excel, lo que sea, pero yo encontré bastante interesante utilizar la herramienta que nos provee MATLAB, que es Simulink. Simulink es un acople a MATLAB, en donde nosotros podemos modelar sistemas o sea, sistemas en el dominio temporal y obviamente también pasarlos al dominio de Laplace. ¿Ya? Es básicamente lo que hacemos nosotros en control. Así que vamos a describir el sistema que vamos a utilizar, que consta de, en planta, va a ser algo así. Consta de 3 estanques agitados en serie. Ese vendría siendo nuestro sistema. Yo sé que ya ustedes ya deben saber cómo modelar fenomenológicamente esto, ¿verdad? Pero vamos a decir que rápidamente tenemos un sistema de primer orden en cada uno de estos. Entonces vamos a tener aquí una ganancia con un tiempo de retardo sobre S, tau S más, ¿verdad? Y así va a ser cada uno, donde ganancia no necesariamente la misma, o sea, no van a tener necesariamente la misma ganancia, ¿ya? Ni tampoco el mismo tau. Pero básicamente cada uno de estos estanques van a seguir dicha función de transferencia. Si cada uno de estos estanques sigue una función de transferencia de primer orden, el sistema en conjunto, más o menos, debiese ser de primer orden. No. No. Pero, muy bien, Paloma. El sistema acoplado, ¿verdad? En donde vamos a tener un sistema de primer orden acoplado con la respuesta de un sistema de un primer orden, con la respuesta de un sistema de primer orden, eso no va a ser una respuesta global de primer orden. Lo más probable es que sea una de tercer orden. De hecho, va a ser de tercer orden. Entonces, este sistema no es tan fácil de modelar, digamos. O sea, podemos tener oscilaciones y generalmente no va a estar sobreamortiguado. Este va a ser el sistema que nosotros vamos a implementar en Simulink. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para abrir Simulink es abrir MATLAB. Si ustedes no saben, como estudiantes de la Santa María, tienen acceso a MATLAB gratuito. O sea, ustedes pueden ir a MathWorks, que es la página que provee el software, inscribirse con el mail de la universidad y van a tener gratis el software MATLAB con todos sus aditivos, que en este caso como Simulink. ¿Ya? No sé si el profesor Iván va a trabajar con Simulink este semestre, pero ella ha hecho trabajo con Simulink antes para control, así que puede que Sí, le... sí lo he usado. Ah, ya, bacán, 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 bacán. Entonces, ¿ustedes ya más o menos están como familiarizados con el software? Más o menos. Ya, sí, sí, y no es tan fácil como llegar a MATLAB así sin nada, pero de cualquier forma vamos a ir avanzando paso a paso. Ok, entonces lo primero que tenemos es abierta la pestaña del Simulink para poder empezar a construir nuestra planta, ¿ya? Y nuestro sistema, como habíamos dicho, va a constar de 3 estanques con funciones de transferencia de primer orden. Entonces aquí nosotros vamos a transfer function. Tenemos nuestro primer sistema de primer orden. Vamos a agregar los otros dos más.
Entonces, este vendría siendo el diagrama de bloques de la planta, básicamente, ¿o no? Entonces, para nosotros setear, por ejemplo, cada una de estas funciones de transferencias, apretamos en el bloque y le damos, por ejemplo, el valor de ganancia, el valor del tau, etc. Entonces, para este caso, yo le voy a dar una ganancia de 2. Y acá le voy a dar una ganancia, o sea, un tau de 2. Entonces, ahí me va a cambiar la función de transferencia. A este le voy a dejar la misma ganancia, 1, cosa de no trabajar con valores muy altos. El tau le voy a dejar 4. Y este le voy a dejar 6. ¿Qué significa? Que a medida que vayamos pasando de los estanques, vamos a tener mayor tiempo de residencia en esto. ¿Ya? ¿Tiene sentido? Por supuesto que tiene sentido, porque generalmente si fuese, no sé, un estanque en donde queremos que sedimente cierta cosita, en el último ya no va a haber mucho para sedimentar, por tanto lo más probable es que requiramos un tiempo de residencia más grande, ¿verdad? Un tiempo de respuesta más grande, por tanto se aumenta el tau. ¿Ya? Pero eso ya aparte, tendría que ver con el problema. Entonces, básicamente, ese vendría siendo nuestra respuesta, o sea, nuestro sistema, ¿ya? Para poder hacer que esto funcione, necesitamos primero que tener o entregar un set point, un cambio en el sistema para medir la respuesta del sistema y obviamente un organismo, un bloque, digamos, que nos permite a nosotros graficar esta misma respuesta. En MATLAB, esto es con el bloque scope, y yo aprieto 2 veces acá, se abre este buscador y me busca los bloques que yo quiero. En este caso, scope es el que nos va a permitir graficar nuestro sistema. Y ahora yo quiero un cambio escalón con tal de medir la respuesta del sistema. Entonces vamos a poner step y listo. Ya tenemos nuestro cambio escalón, o puede ser un cambio en el set point del sistema. Me está pidiendo step time. Step time vendría siendo el tiempo en donde ocurre el cambio. Yo le voy a poner que ocurre en el segundo 2, valor inicial 0, el estado estacionario, y al final la desviación la vamos a poner que sea de 2. Un poco, mucho. Luego tenemos que setear el tiempo de simulación. El tiempo de simulación lo voy a setear como 50 segundos. ¿Ya? Pero aparte de eso, este modelo se resuelve de forma numérica. Entonces es importante tener en cuenta que esto es son ecuaciones diferenciales ordinarias discretizadas temporalmente. Entonces, si es que nosotros no seteamos un paso de tiempo lo suficientemente pequeño para que esto converja de buena manera, no nos va a funcionar. Entonces, yo recomiendo venirse acá a Settings o Model Settings. Ahí se va a abrir la pantalla. Vamos a ver Solver Details. De hecho, podemos nosotros escoger un solver. Por ejemplo, ODE 4.5 vendría siendo utilizar un método de Runge-Kutta de cuarto orden. Vamos a utilizar eso. Y vamos a nosotros elegir paso de tiempo. Si nosotros tenemos 50 segundos, bueno, vamos a elegir un paso de tiempo 0,01. Con tal de nosotros tener asegurado que las ecuaciones diferenciales acopladas, ¿verdad? Se van a resolver de buena manera. Si no, va a ser un poquito difícil. Recordemos que a mayor paso de tiempo, menor va a ser la convergencia a los valores analíticos. Ya. Importante, obviamente, si le pones 0,0000, lo quieren lo más preciso que hay, eso va a costar mucho computacionalmente. Entonces, si es que se le muere el computador por eso, no me echen la culpa. 0,01 es un valor que está decente, no les va a hacer mucho problema o estrago en el... Ya. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es básicamente unir el sistema. Agarro las flechitas de cada uno de los bloques y las uno al bloque siguiente. Y ahora tenemos listo el sistema. Lo que tenemos que hacer es darle a run. Ya. Ahí corrió.
Y ahora podemos ver en Scope, doble clic, la respuesta del sistema. Este sistema, como se ve ahí, se ve de segundo orden, se ve de primer orden, se ve de tercer orden. Bueno, es difícil decir que si es de segundo o tercero. De primero claramente no hay, porque hay un cambio, hay un punto de inflexión, ¿verdad? Se ve claramente, ¿o no? Sí. Ya. Entonces, claramente, esto no es un sistema de primero. Listo. Este es el sistema que nosotros queremos modelar y, o sea, para el cual nosotros queremos setear un algoritmo PID. ¿Ya? Entonces, la forma de hacer esto es primero medir la respuesta y encontrarle, obviamente, el error. Entonces, los bloques que nosotros vamos a necesitar, hacer zoom, en donde nosotros vamos a comparar la respuesta con el set point. El cambio en el set point lo vamos a tomar como el cambio en escalón. Y la respuesta la vamos a tener aquí, ¿verdad? Que es básicamente lo que sale del sistema. Ya. Esto nosotros sabemos que no es un más, no vamos a sumar la respuesta del valor que tenemos de set point con el de respuesta, sino que lo vamos a restar y eso lo vamos a pasar como un error a un controlador ID. Ya. Bacán. ¿Qué es lo que no estaría faltando? El del controlador PID. Ya. Ahora unimos los bloques. Listo. Es bastante intuitivo y fácil manejar los bloques, no es como difícil. Además, hay muchísimos tutoriales de esto, porque es muy aplicable, ayuda bastante y es bacán. Así que si tienen alguna duda, o bien nos preguntan a los ayudantes, o bien al profesor, y si es que la quieren hacer más rápido, una búsqueda en YouTube creo que les podría solucionar muchos problemas, o bien tutoriales, digamos, que existen, pueden encontrar en Google, etc. Ok, entonces vamos a ver los parámetros que tenemos en nuestro algoritmo PID. Podemos ver que los parámetros están seteados de esta forma. P vendría siendo el proporcional, y el integral, y D el derivativo. Vemos que estos están presentados según el dominio de la transformada de Laplace, es decir, un dominio complejo. Entonces, nosotros para poder aplicar el método empírico de Ziegler-Nichols, ¿se acuerdan que tenemos que hacer variar el sistema de forma que llegue a críticamente estable únicamente con control proporcional? Es decir, nosotros ir encontrando el valor de P, o digamos de Kp, ¿ya? Tal que sea el valor que nos entregue una respuesta del sistema críticamente estable. Entonces, lo que vamos a hacer es correr de nuevo el sistema, y ahora la respuesta, vamos a ver que oscila. Tenemos un sistema, en este caso, subamortiguado, pero que de alguna forma no es críticamente inestable, ¿verdad? No, tampoco es inestable, es decir, que llega a converger a cierto valor, ¿verdad? Que está, digamos, por acá, un poquito sobre el 1,3. ¿Ya? Va a ser interesante también medir esto. Quiero medir también el valor de stem function, cosa de que nosotros tengamos dos segundos. ¿Más? Okay. De que nosotros tengamos graficada la respuesta y además tengamos graficada la entrada, ¿sí? Allá. Listo. Entonces ahora vamos a correr. Y ahora se ve el salto escalón y además se ve la respuesta. ¿Ya? Ok. Pero nosotros no necesitamos, no queremos un sistema así, nosotros queremos un sistema críticamente estable.
por tanto, estas oscilaciones no deben converger a ningún valor en especial. Entonces, lo que nosotros tenemos que ir haciendo es encontrar un parámetro proporcional tal que ocurra una respuesta de tal forma. Entonces vamos a ir subiendo el valor, corremos el programa, y ahora vemos que tenemos unas oscilaciones aún estables, ya que estas se van achicando con respecto al tiempo. Vamos a subir un poquito más, a 4. Corremos, y ahora nuevamente tenemos oscilaciones que nuevamente se van reduciendo, pero ya están más grandes. Por tanto, vamos en la dirección correcta. Intentemos con un parámetro proporcional de 5. Lo corremos. Y ahora vemos perfectamente que tenemos un sistema críticamente inestable. ¿Ya? ¿Cómo podemos, o sea, críticamente estable, cómo podemos nosotros determinar esto como a manito? Muy, muy difícil. La verdad es que necesitamos medir la respuesta en el sistema. ¿Ya? Necesitamos sí o sí medir la respuesta en el sistema, lo cual obviamente a manito no vamos a poder. ¿Ya? Tenemos que hacerlo con programas, tanto planillas Excel, digamos con esto automatizado, o bien utilizar este tipo de herramientas que son, como vieron, fáciles de utilizar y entregan muchísima información. Ok. Para el método de Ziegler-Nichols, un poquito acá, necesitamos dos valores de entrada para obtener el Kc, el tau y el tau d. Necesitamos el Kc crítico, es decir, el valor de la constante proporcional para que ocurran este tipo de oscilaciones que tienden a ser críticamente estables, y además el periodo crítico, que es simplemente el valor que tiene el periodo de oscilación en el estado de oscilación críticamente estable. ¿Cómo lo podemos medir? Aquí en el MATLAB, o sea, en el Simulink también se nos entrega dicha oportunidad, donde nosotros podemos poner acá la opción de regla y medir y poner, por ejemplo, acá el puntito 1 justo en el monte de la primera oscilación, y obviamente el periodo va a terminar cuando esté en el monte de la otra oscilación. Por tanto, y acá podemos medir cuál vendrían esos puntos. Y de hecho ahí mismo sale, dile, delta T vendría siendo 12.56, ¿ya? Entonces, si nosotros lo podemos ajustar un poquito más para allá, para acá, como sea, si, también podemos hacer zoom, si nosotros quisiésemos hacer un poquito más al filo, pero 12.5 es un buen valor para darle al parámetro. Bueno, creo que está un poquito más acá. A ver, 12.598, vamos a darle 12,6. ¿Ya? Ese vendría siendo nuestro valor de periodo crítico. Entonces, nuestro periodo crítico es 12,6. Y nuestro Kc, recuerdan que logramos la oscilación críticamente estable con un Kc de 5. Así que ese vendrían siendo los parámetros que nosotros tendríamos en nuestro modelo, o sea, nuestra resolución empírica de Ziegler-Nichols. Ahora, vamos a meternos a este Excel, en donde yo tengo ya seteados, los parámetros que tendrían que haber dado. Es decir, Kc igual a 5 y Pc igual a 12,6. ¿Ya? Entonces, las reglas empíricas de Ziegler-Nichols nos dicen que el tau R, o bien tau I, que lo conocemos como el tau integral y el tau derivativo, para un control PID los podemos obtener mediante esta regla, y obviamente el Kp, que es el proporcional final del control PID. Entonces, la constante proporcional va a ser 60% del Kc. Eso es simplemente multiplicar el Kc por 0,6. El Ti vendría siendo la mitad del periodo crítico,
es decir, 6,3, y TD vendría siendo 1/8 del periodo crítico. Entonces, 1,575, ¿ya? Ojo, estos no son los valores que MATLAB o el Simulink nos pide, ya que no tienen la misma forma. Acá esto vendría siendo 1 sobre tau S, y acá el tau tendría que ir multiplicando una S. Así que directamente no son los mismos valores, tenemos que transformarlos a su forma de constante, ¿ya? Y esta vendría siendo la transformación, en donde tenemos la forma general de describir un controlador PID en el dominio de Laplace, y además, en vez de los tau, utilizando constante. Entonces, obviamente, como estas funciones son iguales, podemos decir que el KI es igual al KP sobre el TI, y el KD es igual a KP por TD. Nada más. Por tanto, el KI, que es el valor que me pide el Simulink, vendría siendo KP, valor ya calculado, KP partido en TI, ¿ya? Y para el valor de KD, vendría siendo KP por TD, que es el constante proporcional por el tiempo derivativo, ¿verdad? Ok, hasta acá, ¿se entendió? Más o menos el método de Ziegler-Nichols. Sí, súper. Bacán. No queda, si tienen alguna duda, por favor, interrúmpame. Que no se preocupen de hacerme callar y la cuestión. La idea es que que contestemos las dudas apenas salgan, ¿ya? Ok, entonces con estos parámetros, KP igual a 3, KI igual a 0,476 y KD igual a 4,725, es como nosotros vamos a setear nuestro controlador PID. Entonces, el controlador PID va a tener un valor acá. Va a tener un valor de 0,476. Bueno, 476. Y el último era de 4,725. Oye, ¿Sí? que me confundí un poco porque ya al comienzo pusimos un P de 5 para que nos diera críticamente estable. Uh-huh. ¿Y por qué ahora ese valor no corresponde a 5 y ahora es 3? Me confundí. Ya. ¿Cómo Bueno, llegamos a eso? eso es básicamente por las reglas empíricas obtenidas por Ziegler-Nichols. Nosotros, para poder encontrar, ¿verdad?, el KP, TI y TD, tenemos que llevar la planta a una respuesta críticamente estable, ¿ya? Según la respuesta según los valores que entreguemos a ese sistema para una respuesta críticamente estable, nosotros tenemos reglas empíricas para poder después determinar el control PID. No es que estén relacionados directamente, sino que con los valores encontrados en un sistema críticamente estable, nosotros podemos estimar los valores del controlador PID. Ya, ¿Ya? ahora sí entendí. Ya, gracias. Ya. No es que estén totalmente relacionados, no es que el KC vendría siendo después el proporcional del PID. Nosotros vamos cambiando el KC en un controlador únicamente proporcional. Por eso les puse 0 a estos dos valores, porque estábamos poniendo únicamente un control proporcional. Si es que poníamos únicamente un control proporcional, vamos encontrando el K suficiente tal que el sistema tenga una respuesta con oscilaciones estables, es decir, un sistema con respuesta críticamente estable. Ya. Entonces, vamos a aplicarlo y ahora vamos nuevamente a correr el programa. Y ahora, como pueden ver, vamos a borrar el tema de la... Ahora, como pueden ver, el salto escalón generado, ¿verdad?, que va a ser de una desviación de 2 con respecto al estado estacionario, produce oscilaciones en el sistema, pero estas son mitigadas por el controlador PID, ya que seteamos los parámetros correctos a este controlador. ¿Ya? Una forma de ir cambiando estos valores, por ejemplo, ir eliminando rápidamente el offset, e ir, por ejemplo, dándole mayor valor a la constante derivativa.
Le damos 5. Entonces, bueno, no se nota mucho la diferencia, pero se llega o se converge a un valor más cercano, ¿ya? Obviamente no podemos setearlo a mucho tampoco porque se nos van a disparar los valores y no vamos a tener este control. Pero de cualquier manera, si lo vamos aumentando de poquito a poquito, vamos a poder encontrar que el sistema converge al nuevo set point de forma más rápida, ¿ya? Entonces, este vendría siendo la aplicación del método Ziegler-Nichols para sintonía PID. ¿Alguien quedó con alguna duda? ¿Quedó claro cómo realizar un control o encontrar los parámetros de un algoritmo PID para utilizando el método de Ziegler-Nichols? Sí. Acá. Gracias, Nico. También. Ok. Entonces, tenemos listo el primer método. Vamos a ir con las curvas de reacción, ¿ya? Esto va a ser un poquito más rápido porque vamos a poder escribir el sistema de manera más rápida. Y además ya sabemos cómo usar MATLAB. Ok. Vamos a utilizar, disculpa, el mismo sistema para utilizar las curvas de reacción o sea, las curvas de reacción de Ziegler-Nichols y de Cohen-Kuhn para poder sintonizar un algoritmo PID. Entonces voy a setear los mismos valores para el modelo. Ya. Si no me equivoco, este es 2, 4, 10, 6. Vamos a poner un cambio de escalón. Creo que lo habíamos puesto así. Entonces, nuevamente, podemos ver el sistema. Ah, que correr hasta los 50 segundos. Es un sistema de un poquito más retardado. Ahora tenemos seteado básicamente como lo teníamos antes. Ya. Ese vendría siendo la respuesta del sistema, que es básicamente lo que habíamos tenido antes. ¿Qué pasa? Tenemos que, a ver, no estoy seguro de si las ganancias son las mismas. Sí, solamente, ya. Nuevamente, tenemos un sistema que habíamos analizado que no es de primer orden, que obviamente no tiene una respuesta de primer orden. ¿Cuál es el problema con los métodos de curva de reacción? Los métodos de curva de reacción requieren, sí o sí, no está la imagen acá. Déjenme abrir un archivo para mostrarles. Los métodos de curva de reacción requieren, sí o sí, que podamos describir la planta con una función de transferencia de primer orden. Entonces, están viendo la pantalla, ¿verdad? El PDF. Sí. Es un método empírico, gracias. Es un método empírico en donde nosotros, por ejemplo, determinamos la pendiente, determinamos rápidamente el valor de la ganancia ya de la asíntota, etc. Y también podemos determinar fácilmente cuál vendría siendo el tiempo de retraso por transporte. Entonces,
no es un sistema que nosotros podemos decir, o sea, nosotros no es un sistema que podemos decir, chuta, que fácil analizarlo como un método de curva de reacción. No, es que no nos sirve. Necesitamos sí o sí una respuesta de primer orden. Tenemos que poder representar la planta, la respuesta real de la planta, que es esta. Obviamente, si le agregamos ruido, ahí vendría siendo como más real, pero respuesta analítica, teórica de la planta. Bueno, respuesta teórica, mejor dicho. Que obviamente no se representa como por un sistema de primer orden así a primera instancia. Entonces, nuestra primera tarea es llevar este sistema o representarlo como uno de primer orden. Y para eso existen diversas reglas o reglas empíricas que a nosotros nos permiten obtener una función de transferencia de primer orden que pueda modelar de una manera decente, ¿ya?, este sistema. Es decir, que se pueda ajustar básicamente a las curvas, ¿verdad? Ustedes saben de modelo de ADI, simplemente es ajustar, ¿no?, acercarnos a los puntos de la curva teórica de la planta, ¿ya? Por tanto, lo que tenemos que hacer es utilizar una de esas reglas empíricas. La regla empírica que propuse es la de Escogesta, en donde se debe representar el sistema de planta con una respuesta de primer orden para poder utilizar los métodos de curva de reacción. Una manera de hacerlo utilizando el método de Escogesta, el cual permite aproximar una FT, una función de transferencia de orden mayor a una de primer orden. Es decir, la FT, la función de transferencia de orden mayor, que en este caso era de 3 estanques, la podemos aproximar a una de primer orden, ¿ya? Este modelo, para poder aproximarlo, se llama First Order plus Dead Time, FOPDT por sus iniciales, ¿ya? En donde para obtener los parámetros K, el tiempo de retardo, y el tau, se utilizan las siguientes reglas propuestas por Escogesta. Uno, lo primero que todo es que el K de la respuesta de orden superior va a ser el mismo que el que vamos a utilizar como aproximación de primer orden. El mismo. ¿Ya? Ahí, eso es lo que nos indica. El tau para la aproximación es utilizar el tau más grande, es decir, por ejemplo, como nosotros tenemos el sistema es 2 partido en 2s más 1, esto es un bloque, 1 sobre 4s más 1, y el otro bloque 1 sobre 6s más 1. Entonces, si nosotros analizamos esto como un sistema completo, ¿verdad? Tendría siendo 2 por 2s más 1, por 4s más 1, por 6s más 1. ¿Verdad? Entonces, lo que tenemos que encontrar aquí, ¿cuál es el tau más grande? 6. El segundo tau más grande, 4. Y el segundo tau más grande, que al final es el tau más pequeño, ¿verdad? Entonces, esto lo queremos simplificar a lo que vendría siendo una respuesta de primer orden. Ya. Sabemos que el K va a ser igual a 2 al tiro, según las reglas de Escogesta. Ahora el tau vamos a tener que es el tau más grande más la mitad del segundo tau más grande. Y el tiempo por retardo, que esto aquí dice tau sub d, es la mitad del segundo tiempo más grande más la sumatoria de todos los tiempos desde el tercero más grande, es decir, de los más chiquititos, más el tau de retraso por transporte de la función de transferencia del orden superior. Ok. Entonces, estas obviamente son reglas empíricas, ¿ya? Pueden tener el valor que sea. Ok.
Entonces, tenemos que el K, para nuestro caso, es 2, el tau más grande es 6, el tau segundo más grande es 4 y el tercero más grande es 2. Por tanto, el dead time, bueno, y el dead time es 0. Que habíamos considerado que no hay tiempo, no hay retardo por transporte en el sistema. Luego, el K vendría siendo igual al K de la ecuación de transferencia, perdón, la función de transferencia de orden superior, 2. Luego, el tau vendría siendo igual a el tau más grande más la mitad del segundo tau más grande. Entonces vendría siendo 6 más 1/2 por 2, o sea, por 4. Entonces eso es 8. Y el tiempo de retraso por transporte, o de retardo, mejor dicho, vendría siendo la mitad del segundo tau más grande, que es 4, 2, más la sumatoria de todos los tau desde el tercero más grande, que es 2 y no hay ninguno más el tiempo de retardo por transporte de la función de transferencia de orden superior. Entonces vendría siendo 1/2 por 4, 2, más todos los tiempos de transporte desde el tercero, que es simplemente el 2, 4. Y obviamente no tenemos retardo por transporte en nuestra ecuación, nuestra función de transferencia de orden superior. Entonces, estos vendrían siendo los parámetros de nuestra función de transferencia de orden 1. Entonces, para nosotros confirmar eso, seteamos los mismos parámetros. El tau era 8. Y aquí nos falta el tiempo por retardo, o sea, el retardo por transporte. Bueno, podemos también tomarlo como delay. Allá, es el transport delay. Ahí está. Okay. Aquí es donde nosotros vamos a darle el retardo por transporte. Vamos a ponerle un valor de 4 segundos. ¿Ya? Luego, él va a tener implicado el mismo cambio escalón del sistema. Y me gustaría medir o graficar ambos sistemas, con tal de ver si es que se parecen o no. Que la idea es que se parezcan. Si no se parecen, no nos va a ayudar mucho el modelo. Ya. Vale. Entonces, ahora damos run. Y podemos ver que la línea que es amarilla representa el sistema real de planta de tercer orden, y la línea azul es la de la curva ajustada según el método Escogesta de primer orden. Entonces podemos ver que al principio efectivamente no se puede ajustar tan bien, pero después del segundo 20 vamos a tener un ajuste bastante parecido, ¿ya? Entonces por eso es que se utiliza este tipo de aproximación a sistemas de orden superior, ¿ya? Entonces ahora nosotros vamos a trabajar con y poder determinar el método de curvas de reacción de tanto de Ziegler-Nichols, y si no alcanza el tiempo de Cohen-Kuhn, para finalmente obtener los parámetros del controlador PI. Creo que no alcanza solo para el de Ziegler-Nichols. Pero vamos a hacerlo rápido. Ya. Entonces vamos a copiar este para armar nuestro sistema. Vamos a sacar también el operador de suma. Recuerden que sumamos el set point y le restamos el error para compararlos, obviamente. Necesitamos también el bloque PID. Y el bus. El bus no sirve nada más que para acoplar distintas líneas, ojo, para poder graficar más de una respuesta o de un cambio, lo que sea. Ya. Este va para acá,
Este por acá. Me interesa la respuesta ahí. Y me gustaría también medir. Ahí sí. Ya. Y ahora vamos a graficar en Scope. Ok. Entonces, nosotros tenemos que encontrar nuevamente los parámetros del controlador P y D, tal que nos ayuden con la, o sea, sean determinados mediante la curva de reacción de Ziegler-Nichols. Y la verdad es que esto es bastante fácil. Ah, bueno, aquí están las curvas. Esto se puede hacer a mano, en donde K vendría siendo la pendiente generada en esta curva, que es la curva de mayor pendiente, que es justo en el primer punto, ¿verdad? Trazamos una curva tangente a los primeros puntos de la curva. Con eso podemos determinar la pendiente leyendo los datos. Pero una vez, si nosotros tenemos ya la respuesta de primer orden directamente, podemos obtener, ya sabemos el K, ya sabemos el tau D, ya sabemos el tau. No es necesario hacerlo de esta forma. Por ejemplo, el tau acá lo determinan como T2 menos T1, T2 vendría siendo este tiempo, T1 por acá. Ah, bueno, aquí está mejor descrito. Pero la verdad es que sí sirve eso, sí sirve para hacerlo a mano, ¿verdad? Pero generalmente vamos a trabajar con Excel o con MATLAB. Entonces, una vez que ya tengamos el modelo de primer orden, no es necesario sacar el K de esa forma, porque ya lo tenemos. Ya tenemos el valor de K, ya tenemos el valor de tau y del retraso por transporte. Entonces, lo único que tenemos que hacer ahora es utilizar las reglas impuestas por Ziegler-Nichols para poder sintonizar los parámetros del algoritmo PID. Entonces, bueno, tenemos que el KP es 1,2 por el tau, que es el tau 8, partido en K por tiempo de retardo por transporte. Y eso es igual a 1,2. Ahí podrán ver la fórmula 1,2 por el tau partido en el K partido en el tiempo de retardo por transporte. Luego TI, que es el tiempo integral, o el tiempo de respuesta integral, es 2 veces el tiempo muerto, y el tau derivativo es 0,5 veces el tau muerto, perdón, el tiempo muerto. Luego, recordemos que para el Simulink necesitamos KI y KD, no nos sirven los tau. ¿Ya? Entonces, KI era el KP partido en TI, ¿ya? Y KD era KD por KP. Listo. Entonces, con estos valores, 1,2, 0,5 y 2,4, nos metemos en el controlador PID. Es 1,2, este es 0,15, este es 2,4. Entonces, una vez seteados los parámetros del controlador, medimos la respuesta y, como podrán ver, no es tan bonita como el método anterior, ¿ya? Pero acá no necesitábamos utilizar ningún tipo de oscilación anterior para poder obtener esta respuesta, ¿ya? Se obtuvo una respuesta que efectivamente tiene una cierta frecuencia, un cierto tipo de oscilación, más fea que la otra, pero de todas maneras llegamos al valor y convergemos al valor del cambio del set, ¿ya? Existe un tipo de mejora para estos parámetros o esta curva de reacción de Ziegler-Nichols, que es la de Cohen y Kuhn. Cohen y Kuhn entregan
estas reglas para el algoritmo PID son un poquito más complicadas que la de Ziegler-Nichols, ¿ya? En donde se trata de disminuir la sensibilidad del modelo de Ziegler-Nichols para la estimación de parámetros. Entonces, bueno, es simplemente obtener el KP con los datos que tenemos de nuestro modelo de primer orden, nuestra función de transferencia de primer orden, ¿ya? No lo voy a hacer de nuevo, simplemente voy a poner los parámetros. Entonces, con los parámetros obtenidos mediante la curva de reacción de Q, vamos a sintonizar nuevamente el controlador PID. Este es 1,1.4583333. El otro es 1.33333. Y el otro es 1,944. Vamos a ver si nos sale un poquito mejor. Y no. No sé por qué salió de esa manera. Ahí se volvió claramente inestable. Algo debemos haber seteado mal. Ahí está. El KI es 0,35. ¿Cuánto? 35. 3541. Y vamos a scope. Y bueno, ahora efectivamente tenemos unas oscilaciones más bonitas, más predecibles, ¿ya? Y de todas maneras convergemos al valor del set point, ¿ya? O sea, ya no tenemos estas oscilaciones con un poquito feo, un poquito menos predecible, digamos, y podemos controlar y generar los parámetros de control para nuestro controlador PID, nuestro algoritmo PID, sin tener que pasar por periodos de oscilaciones como estima el primer método que habíamos visto de Ziegler-Nichols, que necesitamos sí o sí pasar por oscilaciones en la planta. ¿Ya? Esta no requiere de eso, simplemente medimos la planta, medimos cómo vendría siendo la respuesta de la planta de forma normal hasta un cambio de escalón, lo ajustamos a un modelo de primer orden y listo. Teniendo ya el modelo de primer orden, los parámetros de este modelo de primer orden, podemos setear el controlador PID. Así de sencillo. ¿Ya? Bueno, eso es todo lo que iba a revisar en la ayudantía de hoy. Quería saber si quedaron algunas dudas con respecto a esta parte. Todo claro, de mi parte. Bacán, gracias. Bueno, de todas maneras, esta parte como que se ve un poquito complicada, pero ya podrán ver que los métodos son de fácil aplicación. Obviamente hay que entender la teoría, porque no falla, es el control, pero de cualquier forma no es difícil, ¿ya? Así que eso. Vamos a terminar ahora con la ayudantía, así que nos vamos despidiendo. Espero que estén muy bien. Y cualquier tipo de duda me la hacen llegar al correo. Hasta luego, que estén muy bien. Chao, gracias. Chau.